Aproximadamente una semana antes de eso, así que necesito dar un poco de contexto. Mi esposa y yo decidimos irnos de crucero, algo que no habíamos hecho antes. Así que fuimos a un crucero de 10 días por el mar Báltico y terminó alrededor del 1 de junio en Oslo. De regreso a casa me enfermé mucho con fiebre alta y todo eso, y entonces al día siguiente, que era lunes, fue el primer día, y la cantidad de días será importante a medida que avancemos en la historia. El martes, que fue el segundo día, volamos a Ámsterdam y luego volamos a casa, y yo estaba realmente enfermo en el vuelo de regreso. Y hoy, por supuesto, te lanzarían por la ventana del avión. En esos días simplemente te cuidaban y te traían, ya sabes, hielo y lo que fuera porque tenía fiebre alta. Así que el martes por la noche llegamos a casa y me fui a la cama, y pensé que era una gripe muy fuerte. Miércoles, jueves, que fueron el tercer y cuarto día, enfermo, y finalmente, el viernes, día 5, pensé, bueno, será mejor que vaya a la clínica. Fui a la clínica sin cita aquí en Canadá y tienen un cartel ahí que dice que si tienes tos y esas cosas, avises a la enfermera, etcétera, etcétera. Así que envié a mi esposa para que le dijera que no me sentía bien, y ella salió, la enfermera salió, y con solo mirarme dijo, no puedes entrar aquí. No me dejaron entrar. Y me dijo, tienes que ir a emergencias. De todos modos, aquí no podemos hacer nada por ti, así que yo aparentemente tenía ese aspecto. Así que fuimos al centro médico de la Universidad de Alberta aquí en Edmonton. Y bueno, fui a emergencias y ya sabes, normalmente vas a emergencias y es, no sé, una hora en un mal día, dos o tres, dependiendo. Tienes que sentarte ahí y ellos hacen el triaje y todo eso. En 10 minutos ya estaba en una habitación privada. No sabía que había habitaciones privadas en emergencias. Lo único que había visto eran esas cortinitas, ya sabes. Así que en 10 minutos ya estoy en una habitación privada, y 10 minutos después los doctores están todos encima de mí. Y yo pienso, esto no es bueno. Entonces empezaron a hacerme pruebas y cosas por la tarde más y más, y seguían trayendo noticias. Bueno, tienes neumonía. Y luego seguían trayendo más noticias. Hay algo más que está mal. ¿Eso está en ambos pulmones? Definitivamente vas a ser ingresado en el hospital y no estamos seguros. Haz algunas cosas más. Así que mandé a Joy a casa porque teníamos perros y gatos de los que cuidar. Iba a ser ingresado, así que le dije que se fuera a casa, que durmiera y que volviera mañana para ver qué pasaba. Y entonces me di cuenta de que realmente estaba temblando. Mi cuerpo se estaba colapsando, así que entré en meditación. Es una práctica que he tenido toda mi vida, y pude sentir mi cuerpo y mi espíritu separándose, algo que nunca antes había sentido. Era como si me estuviera desabrochando, así se sentía. Así que tomé mi teléfono y mis manos temblaban y le envié un mensaje de texto a Joy. Solo eran 3 líneas. La primera línea decía te veo, y la segunda línea era aislamiento / intubación, y la tercera línea era puede que esté muriendo porque podía sentir mi cuerpo y mi espíritu separándose. Bueno, ella estaba dormida y no lo vio. Y como a las 2:30 o 3 de la mañana, ella recibió la llamada del hospital, esa llamada que nunca quieres recibir en medio de la noche. Y la enfermera le dijo, ¿vas a venir? Y ella respondió, ¿qué? Y entonces vio mi mensaje de texto. Así que en algún momento de ese periodo colapsé, ya sabes, código azul, verde, rojo, negro, rosa, lo que sea. Y mi corazón se detuvo. Así que estaba en la UCI y todo eso. Así que en efecto morí, mi línea se aplanó. Y cuando volví en mí espiritualmente, energéticamente, así que voy a organizarme aquí. Estuve en coma desde ese momento durante 17 días. Eventualmente pudieron reiniciar mi corazón, pero empezaré con eso en un minuto. Así que mi corazón se detuvo. Morí. Recobré la conciencia en una habitación gris y estaba horizontal, como si estuviera en la camilla. La habitación era de un gris fotográfico. No veía el techo ni las paredes. Era de tamaño indefinido. Pero sobre mi hombro izquierdo había una puerta. Quería estar en la puerta por alguna razón. Y entonces estaba de pie en la puerta y me apoyaba en ella. Jim estaba en mi hombro derecho y al otro lado de la puerta.
En ese hombro había alguien apoyado de ese lado y noté que el otro lado de la puerta era blanco. Mi lado era gris y no se filtraba nada ni nada por el estilo, solo gris de este lado y un gris muy suave y blanco del otro lado. Y estuvimos allí un rato y luego él me miró y me dijo, ¿quieres volver a casa? Y pensé, santo cielo. Y entonces ya sabes, en ese estado sabes cosas que de otra manera no sabes. Así que sabía con quién estaba hablando, dónde estaba parado y qué significaba la pregunta, y todo eso al mismo tiempo. Y entonces hablamos de eso por un rato. Y 10 años antes, en 2007, tuve una intervención divina que me hizo dejar de beber. Tenía un largo historial de depresión y trabajos de alto rendimiento, ganaba mucho dinero, pero llevaba una doble vida detrás de escena, era adicto a las drogas y había arruinado varias relaciones, me había casado y divorciado 3 veces y era como material de película. Pero bueno, tuve esa intervención divina que me hizo dejar las drogas 10 años antes, así que hablamos de eso. Y después de eso, dejé esa industria y me convertí en coach, que es lo que hago ahora. Así que hablamos de todo lo que había hecho, lo que quedaba por hacer, lo que mi esposa y yo habíamos planeado y todas esas cosas. Y finalmente, después de un rato, dije, bueno, todavía no he terminado. Está bien. Así que esa fue la conclusión de esa conversación. Al día siguiente, y estoy bastante seguro de que fue entonces cuando pudieron reiniciar mi corazón. Al día siguiente, y la gente siempre pregunta, ¿cómo supiste que era el día siguiente? Simplemente sabes que era el día siguiente, ¿de acuerdo? No lo sé. Pero al día siguiente estábamos de nuevo parados en la puerta y el tema anterior, por supuesto, no salió a relucir. Decidí quedarme, así que entonces la pregunta fue, bien, ¿qué vas a hacer? Y bueno, empezamos a hablar sobre mi práctica de coaching, a quién intentaba ayudar y en qué quería ayudar. Aportar algo bueno al mundo. Y soy de esas personas que ya hacía eso de todos modos y hablé de todo lo que había hecho. Y luego tuve una experiencia que lo único que puedo usar para describirla es lo más cercano que puedo describir. Tuve un viaje visual y físico mucho más largo que esa escena, que fue como ser alimentado con una manguera contra incendios. Al ver cosas, sentí que si no hubiera estado en una especie de burbuja protectora, me habría incinerado. La intensidad, la cantidad tanto de información como de luz y de gloria y todo eso era completamente abrumador y de órdenes de magnitud superiores a eso. Literalmente sentí que estaba protegido, o de lo contrario, me habría quemado hasta quedar reducido a cenizas. De todos modos, eso continuó así por un periodo de tiempo indeterminado. Y al final de eso tenía 4 principios claros en mi mente, y son cosas que todos hemos oído, pero yo las sabía de una manera que tú nunca sabrías, que yo nunca podría haber dicho como lo hago ahora. Así que lo primero es que todos somos seres intencionales y divinos. Fuimos creados, hubo intención. No hay accidentes, estamos aquí. Todo esto es absolutamente cierto. Bueno, el número 2 es que a cada uno de nosotros se nos dieron dones y talentos muy intencional y específicamente cuando llegamos aquí. El número 3 fue que no solo se nos dio una misión y un propósito para nuestra vida aquí, sino que aceptamos hacerlo. Y estábamos entusiasmados con ello antes de venir. Y el cuarto fue que la ayuda que necesitamos está disponible en ambos lados de esa puerta. Y entonces dije, casi sin aliento en ese momento, dije, está bien, ya que eso es cierto. Y en una conversación normal podrías decir, bueno, si eso es cierto, pero allí no se dice sí. Así que dije, ya que eso es cierto, ¿por qué nos conformamos con migajas? Y no sé si en la economía del cielo la brevedad es una virtud, pero la respuesta fueron 4 palabras. Eso significa, dijo, que no crees. ¿Qué puedo hacer para ayudar? O sea, ¿qué puedo hacer al respecto? Oh, me alegra que lo preguntes. Entonces, lo que siguió fue un marco sobre cómo cambiar las creencias. ¿Cómo se cambia esas creencias que todos adquirimos?
que son esas cosas que nos limitan, que nos hacen creer que no podemos tener esto, que no podemos hacer aquello, que no podemos, no podemos, no podemos, no podemos. Lo llamo una camisa de fuerza contextual, ya sabes, que son tus creencias, definiciones, experiencias, expectativas y percepciones, forma esta camisa de fuerza contextual. Así que se presentó un marco. La tercera conversación, que fue al día siguiente, yo estaba emocionado. Regresé, sentía como si estuviera vibrando, como en la vida real, que hubieras estado bailando, ya sabes, saltando. Y yo estaba repitiendo las cosas sobre el contexto y los marcos y todo eso en mi mente. Y simplemente estaba vibrando y volvimos a la puerta, lo mismo. Y la tercera conversación fue solo una pregunta otra vez. Y él me miró y dijo, ¿estás seguro? Y sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Estaba hiperventilando, casi como, ¿qué quieres decir con que si estoy seguro? ¿Soy como tonto? ¿Estoy intentando abarcar más de lo que puedo manejar? ¿Me estoy perdiendo de algo aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estoy seguro? Y no es que estuviera siendo, ya sabes, sarcástico ni nada, pero así es como me sentía. Así que lo hablamos y lo pensé desde todos los ángulos posibles. ¿Estoy siendo tonto? ¿Me he perdido de algo? ¿De verdad puedo hacer esto? Y volví a ese cuarto principio. Toda la ayuda necesaria está disponible a ambos lados de la puerta. Así que, tras hablar un rato, dije, estoy seguro. Está bien. Y no se dijo nada, pero la conversación terminó con una sensación de final que me hizo saber que habíamos terminado. Y así terminó esa conversación, y luego, unas 2 semanas después, salí del coma. La enfermedad en sí era tan grave que había perdido 35 libras. No podía caminar. Tuve que volver a aprender todo eso. El primer día tuvieron que sacarme las piernas de la cama. Me había atrofiado completamente. Vi un ser, tenía la forma de una persona. Ya sabes, no voy a decir eso con certeza. No podría haber habido otra manifestación, ni otra situación o lo que sea, y podría haber sido para hacerme sentir bien. O todo eso es posible, por supuesto. Pero yo estaba hablando con una persona y no me pareció un tipo viejo con barba blanca, ya sabes, el típico estereotipo, pero claramente era una persona. Tenía un poder y una gloria intensos a su alrededor, pero estaba envuelto en suavidad. La cosa es que yo crecí en un hogar religioso, fanático, algo abusivo, lo cual es la razón del inicio de toda la depresión que me llevó a donde llegué años antes de eso. Y siempre me había asustado la idea de que mi yo horrible, terrible, inútil, etcétera, etcétera, se encontrara con lo divino en toda mi debilidad y fracaso. Y no lo pensé en ese momento, pero lo que más se notaba, una de las cosas más notables de toda la experiencia, era la completa ausencia de todo eso. Era completamente acogedor. No es que, o sea, no diría que nada de lo que hiciste importaba, pero simplemente no era el punto. Nada de eso era el punto. El punto era dónde estamos aquí y ahora. Así fue en forma de persona, no era una mancha, no era solo una luz blanca. Estábamos teniendo una conversación a ambos lados de una puerta, que claramente era la puerta a la eternidad.